Bueno, la sesión pasada comenzamos a leer el cuarto capítulo de Los secretos de la existencia, donde Gary nos daba ahí una información del tiempo que pasó en lo que llegaban Pulsa y Arten otra vez. Y nos quedamos terminando antes de que hiciera una pregunta Gary, y nos quedamos exactamente en esa pregunta para no cortar la idea. Es la página 162, casi arribita, terminando el primer parrafito, que dice, estas son declaraciones no duales, donde en Dios estás en tu hogar soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Que es decir, estoy en el sueño, reconozco el sueño, pero no me pierdo en el sueño. Estoy en el exilio completamente capacitada para reconocer el sueño y comprender que camino de la mano de Dios, ¿no? Capaz de despertar a la realidad. Y entonces decía, estas son declaraciones no duales, están diseñadas para ahorrarte tiempo. Y hay varios miles como ellas en el curso, en caso de que no oigas a J la primera vez. Aunque es evidente que incluso esos miles, más no, perdón, que incluso esos miles, más no son suficientes para algunos de tus compañeros estudiantes, ¿ok? Es decir, en el curso, si se fijan y si recuerdan, y ya lo he mencionado, muchas ideas se repiten constantemente, ¿no? Volvemos a, pero que cambia muchas veces la manera en cómo las escriben, el contexto. ¿Por qué? Porque solo conforme las sigamos oyendo y oyendo y oyendo, vamos a poder a tener más claro la idea principal. Pero dice aquí Gary, no, no es Gary, es perdón, es Arden. A veces, aunque se repitan mil veces las ideas en el curso, no son suficientes para algunos de tus compañeros estudiantes. Ahí fue lo último que leímos el martes pasado. Y entonces nos quedamos en esta pregunta que hace Gary. ¿Esto se debe a que su mensaje nos da miedo inconsciente? ¿Y a qué se refería esto? ¿Por qué tenemos tanta resistencia a la sabiduría del curso, a entender todo lo que el curso nos está tratando de enseñar? ¿Por qué tenemos o sentimos tanta resistencia a asociarnos a esta ilusión como lo que es una ilusión? Sin miedo, tranquila, no pasa nada, no te vas a desaparecer, simplemente te das cuenta que estás soñando y lo vives diferente. A lo que Pursa le contesta, ojo, sí, no se debe a una falta de inteligencia. Ojo, sino a una abundancia de resistencia inconsciente. Y aquí es bien importante entender que la inconsciencia, perdón, la resistencia, mis niñas, es inconsciente. Muchas veces pasan cosas, voy a poner un ejemplo de lo que yo he vivido o experimentado. Tomamos el curso y de repente surgen situaciones exactamente el día que tengo el curso. Esa es resistencia inconsciente. Yo genero situaciones para no tener que estar aprendiendo o estudiando, recordando el curso. ¿Ok? Por eso es bien importante la palabra abundancia de resistencia inconsciente. Necesitamos que tú ayudes a transmitir algunas de las cosas que la gente no quiere oír. Le dicen a Gary, obviamente, las cosas vitales que están siendo ignoradas por tantos. Y le dicen, es un trabajo sucio, Gary, pero alguien tiene que hacerlo. No te hemos llamado para que juzgues o ataques a otros profesores o para discutir con la gente, porque el perdón y discutir son mutuamente excluyentes. Ojo, ¿eh? Vamos a subrayar aquí, porque el perdón, qué fuerte, ¿eh? Porque el perdón y discutir son... Perdón, perdón. Dime, dime. Discúlpame, estoy súper perdida. Según yo nos habíamos quedado en para empezar los secretos de la existencia. No, sí empezamos el cuarto, Ay, discúlpenme, Es ando que la semana pasada no veniste, Marla. qué güey, pues por eso. Ay, sí, cierto. Estabas de regreso de Michoacán, mi Marla Es hermosa. cierto, perdónenme, ando Ay, de veras. Dale un zape, Ivana. y yo, pero si ahí lo tengo marcado, Sí, ahí lo es que fue la vez que venías de regreso de Michoacán. Sí, cierto, se conectó Ivana. siento, sí es cierto, Sí. perdónenme, ya ahorita No, síguele no te preocupes. Ahí está ya la grabación en YouTube para que la veas y te pongas al leyendo. corriente. Adelántate a la página 162 o un poquito más adelante.
donde contesta Arten muy largo, absolutamente se te debe mostrar el camino para salir de esa experiencia de Arten. Es lo último de Arten antes de que Gary le pregunte del miedo inconsciente. Puedes buscar la palabra o las palabras mutuamente excluyentes Así es, y gracias, mi seguramente te va a Erika. dar. Gracias. Te va a aventar ahí. Gracias, mi Erika hermosa. Sí, cierto, no viniste. Sí, pues con razón andaba perdida. O sea, mi Marla, qué intensa. Si no vengo, no hubo clase. Ya sé. Ay, qué lindo. Si no me acuerdo, no pasó. Qué Marla. Muchas gracias. Ya, ahorita lo busco. Muchas gracias. Ya me Sí, pongo. no te preocupes. Gracias, gracias, Erika. Yo lo tengo como página 162. Si no, búsquenle como dice Erika las palabras y luego te mutuamente excluyente. Bueno, entonces estoy en la respuesta que Pursa le da a Gary sobre el miedo inconsciente y le dice, ¿por qué el perdón y discutir son mutuamente excluyentes y el perdón siempre será el camino? Entonces, si tengo las opciones de perdonar y de discutir, y las dos son totalmente excluyentes, siempre el perdón será la que me llevará al camino. ¿Ya? ¿Ya lo encontraron? Bueno, pero en el mundo no todo es dulzura y luz. Y si nos centramos en tu libro, lo que se necesita de ti no es más o no es que mantengas alineado, no es que te mantengas alineado con todos los demás. Ok, perdón. Y si nos centramos en tu libro, lo que se necesita de ti no es que te mantengas alineado con todos los demás, haciendo que insistas en que el curso es un método de autoestudio, es más probable que la gente lo estudie y les des una oportunidad a sus ideas. No te guardes nada. Cualquiera puede escribir lo que la gente ya cree, pero si vas a transmitir nuestras palabras, tienes que estar dispuesto a decir cosas en las que la gente todavía no cree. En cualquier caso, si transmites fielmente nuestro mensaje, te prometo que cuando nos despidamos de ti, lo haremos con la más positiva de las notas. Habrás aprendido sobre la verdadera unión, no con la gente y al nivel de los cuerpos, sino al nivel de la mente que siempre está más allá de las formas. Todo esto como información que Pursa le estaba diciendo a Gary sobre el libro, que obviamente en ese momento todavía no existía. Vas a tener que hacer el trabajo sucio, le dice. Y el trabajo sucio va a implicar transmitir cosas que la gente no cree y a veces lejos de no creer van a generar resistencia. Y tú ahí tendrás que tener la inteligencia para no engancharte, no discutir, no criticar, no juzgar. Y Gary le dice, supongo que hay razones importantes por las que seguís apuntando las diferencias, ¿ya? Entre la dualidad y la no dualidad y por las que defendéis el verdadero significado del curso, exactamente. Y Pursa le dice, sí, tienen que ver con las leyes de la mente y no cómo funciona el verdadero perdón. Ojo, Gary, la razón por la que se ha de comprender el curso no es meramente intelectual. Eso, más un par de dólares, te garantiza una taza de café. La razón por la que será extraordinariamente útil para ti entender el curso de J es que lo podrás aplicar mejor a los problemas y situaciones que tendrás que afrontar en tu presunta existencia cotidiana. Es la aplicación del verdadero perdón con la guía de J o el Espíritu Santo, la que te conducirá a la auténtica felicidad, a la paz y finalmente al cielo. Bien importante, o sea, el curso es complicado exactamente por eso, porque no tiene nada que ver con lo intelectual, lo académico. Hace que tenga yo que poner a rodar la mentecilla y de ahí viene lo desafiante del curso. De acuerdo, dice Gary, no quiero parecer estúpido, pero solo para asegurarme de que lo he entendido. Estáis diciendo que el curso
es puramente no dualista, lo que significa que de los dos mundos aparentes, el mundo de Dios y el mundo del hombre, solo el mundo de Dios es verdadero y él no interactúa con el mundo falso. Pero el Espíritu Santo está aquí para guiarnos de vuelta a casa. Cuando el curso dice que Dios llora por sus hijos y cosas así, pregunta, ¿tengo que tomarlo como un símbolo de que el Espíritu Santo quiere que elijamos su voz mayúscula en lugar de la del ego? Exactamente, muy bien, no eres estúpido, le dice Pursa, aunque a tu ego le gustaría que lo fueras. Todo el mundo del ego es una idea estúpida, porque está basado en una decisión estúpida. Acabas de decir algo importante, algo que está muy en armonía con la manera adecuada de contemplar el curso. Aunque nunca lo llegarías a saber por el modo en que la mayoría de la gente habla y escribe sobre el curso en nuestros días, durante los 7 años que Helen estuvo transcribiéndolo y durante los 8 años que vivió después de eso, no se le ocurrió ni una sola vez, ni tampoco a Kenneth, que fue su mejor amigo durante esos años y cuyas cintas deberías escuchar, que podría haber otras posibles interpretaciones del curso. Pero le da al mundo unos pocos años para malinterpretar el mensaje de J y se produce una maravilla digna de admiración. De modo que continuemos nuestra misión para que puedas oír la explicación del curso sobre lo que de verdad está detrás de la creación, o más precisamente de la errónea creación de vuestro universo, por supuesto de los cuerpos. Errónea creación. Y si fijan, es muy maravilloso este libro, es súper directo, o sea, Arten le dice, ya hemos señalado que al principio un pequeño aspecto de la mente de Cristo, y Gary le interrumpe, ¿debería escribir mente de Cristo con M mayúscula en nuestro libro? No te preocupes demasiado por los detalles, le dice Arten. El curso usa la M mayúscula cuando habla de la mente de Cristo. Pero como aquí estamos hablando de la separación, puedes usar la M mayúscula o la minúscula, como quieras. ¿Has empezado a escribir nuestro libro?, le preguntan. La verdad es que no, le contesta Gary, aún estoy intentando encontrarle un título. ¿Alguna idea?, le pregunta Arten. De momento, la cosa está entre amor, es abandonar la cerveza, y un retorno a la cerveza, le contesta Gary. Sigue pensando en ello, le dice Arten. Como Pursa ha dicho antes, ya se te ocurrirá. De modo que este pequeño aspecto de Cristo ha dado una cabezada y está soñando un sueño de separación e individualidad. Ojo, este pequeño aspecto de Cristo. Explicaremos esta idea de dar un breve o una breve cabezada cuando hablemos del tiempo, que es un truco del ego. Y en cuanto a la individualidad, es algo que valoráis mucho, aunque de manera equivocada. La gente que vive por estos bosques se enorgullece de lo que llaman su individualismo abrupto. Pronto descubrirás las raíces de este sinsentido. En este punto de nuestra historia tienes una conciencia incipiente, otra de las cosas que sobrevaloras tontamente. Para poder tener conciencia, ojo, debes estar separado. Muy interesante. Debe haber más de una cosa. Tiene que haber algo más de lo que ser consciente. Esto es el comienzo de la mente dividida. Como el curso enseña, en términos que no admiten ambigüedad, la conciencia, es decir, el nivel de percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, la segunda división de acuerdo al mensaje de un curso de milagros, ¿ok?
convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. Sí queda claro esto, mis niñas, no como algo negativo, pero pertenece al mundo del sueño la conciencia, porque es esa parte donde yo elijo, por eso es la segunda división, donde está el tomador de decisiones. Ahí entra la conciencia, ¿ok? Hay algo más de lo que debo ser consciente, separación. Y dice, el curso también dice justo antes de eso, antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Entonces, antes de eso, no había niveles, jerarquías, intervalos, ¿ok? Surge la conciencia a partir de que se da ese nivel de separación. Y continúa diciendo, así, como hemos mencionado antes, deberías tratar de recordar que la energía no es el espíritu, siendo el espíritu la verdadera realidad inalterable. La energía, y ayer me hacía Iván esta pregunta, ¿no? La energía del mundo. Dice, la energía que cambia y puede ser medida existe dentro del dominio de la percepción, es decir, dentro del sueño también. La energía es un elemento del sueño, del ego, porque el ego es parte, el sueño es el ego, ¿ok? Es algo que me sirve, puede ser una herramienta positiva, pero forma parte del sueño. Como J enseña, la percepción, atención mis niñas, siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. ¿Por qué, mis niñas? Porque cuando la verdad es y punto. Yo tengo que percibir cuando veo diferencias, cuando creo que hay algo bueno y algo malo. Segundo, división de la mente. Y dice aquí, no hay incertidumbre en el cielo, porque ahí no hay nada que no sea todo, ¿ok? No hay percepción en el cielo. Pero aquí tenéis identidades, los personajes. Las personas nacen e inmediatamente ya tienen relaciones especiales. Primero la relación con la madre y pronto con la del padre. Y también eso lo vimos en el curso. ¿Se acuerdan que hay un capítulo hermoso de las relaciones especiales, de amor? Son relaciones de amor, pero son especiales porque están basadas en el personaje. ¿Ok? Y Gary le dice, me estás incomodando un poco. Y le contesta Arten, la comodidad es el objetivo, no necesariamente el medio. ¿Qué te pasa, colega? Bien, le dice Gary, echo de menos a mis padres y honro su memoria. Me produce una sensación extraña pensar que ni siquiera existen excepto en una ilusión. Eso es comprensible, le dice Pursa. ¿Qué pasa aquí? Que yo me hago consciente del sueño. Ah, o sea, estos personajes de papá, de marido, de esposo, de hijos, también a veces nos pega mucho los de los hijos, solo existen en una ilusión. Y eso incomoda mucho al ego. Eso molesta, eso nos saca de la zona de confort. Y le dice Pursa, eso es comprensible, es parte del proceso. Los padres son, junto con la pareja y los hijos, las relaciones más fundamentales. El curso se refiere a las relaciones establecidas para este mundo como relaciones especiales, ¿ok? Conforme avancemos, hablaremos más de ello y de tu resistencia. Aquí viene, de tu resistencia a renunciar a las identidades, tanto a las tuyas como a los otros. Por eso en la lección 1, nada de lo que veo significa nada. En el curso nos piden que incluyamos a los personajes. ¿Se acuerdan? Incluye, si aparece tu hijo, tu esposo, tu suegra, tu perro, nada de lo que veo significa nada, incluyendo este personaje. Porque ahí voy a ir trabajando la resistencia que tengo a renunciar a asociarme al personaje.
¿no? Y honraré, dice la Biblia, ¿no? Mal interpretado, honraré a tu padre. Aunque sea un pendejo, sí, tú lo honrarás. No, le quito el personaje. Y entonces ahí ya se va modificando, ¿ok? Pero ¿por qué hay tanta resistencia? Porque es una creencia, un introyecto muy aprendido, muy arraigado en la sociedad, que implica hasta un pecado y cosas que tenemos que ir poco a poco sanando, trayendo a la luz. Recuerda, dice aquí, J amó a sus padres, José el albañil y María de Séforis. Y aquí viene el punto, pero amaba igualmente a todos los demás. El amor especial es específico. El Espíritu Santo ama a todos por igual. Claro, yo me fui al extremo negativo, ¿no? O sea, vas a respetar a tu papá si es un pendejo, no. Aquí el ejemplo que ponen, que es más bonito, más sutil, es al revés. No es amo especialmente a mi mamá y a mi papá. El amor que siento es igual para todos. Cuando yo siento un amor distinto en los hijos, por ejemplo, que es muy común, eso es lo que lo hace especial, ¿ok? ¿Por qué? Porque va en función del personaje. Pensaba que José fue carpintero, le dice Gary. No, dice Pursa, pero no importa. ¿Crees que J lo habría amado menos si hubiera estado en el paro? La comunidad lo habría amado menos, pero no J. Él nos amó a todos incondicionalmente. ¿Ok? No había personajes, no había figuras especiales, no era mamá, papá, hijo. Y es ahí donde se genera muchísima resistencia. Y Gary le dice, entonces, ¿él habría amado también a San Pablo, aunque su teología no fuera la misma? Por supuesto, le dice Pursa, Pablo, o si lo prefieres, Saulo de Tarso, es amado por J, como el resto de nosotros hasta este día. Recuerdo que una vez estaba hablando en Partia, que ahora es, que ahora está en Irán, y la multitud trató de que me ensarzara en una discusión sobre diversas teologías. Yo les dije que para J lo que importaba no era la teología, sino la verdad. Y la verdad es el amor de Dios, que es lo que J es. Ahora bien, si realmente eres amor y no una persona, y ahí está, no me asocio al personaje, sino a la fuente auténtica de lo que soy. ¿Cómo puedes amar a una persona y no a otra? Qué hermoso, ¿no? Porque el amor proviene de la fuente. Hola, Luca. Porque el amor proviene de la fuente, no de a quién se lo estoy dando. No condiciono el dar a quien se lo doy. Me viene ahorita a la cabeza un ejemplo hermoso. Una fuente de agua, pura, limpia, manantial. No dice, ay, ahorita echa agua negra porque viene un homeless o viene alguien feo. El agua siempre es pura, siempre es limpia. ¿Por qué? Porque la causa es la que genera el efecto, verdaderamente. Qué hermoso. Con esto, ¿cómo puede? Vamos a subrayar, si realmente eres amor y no una persona, ¿cómo puedes amar a una persona y no a otra? Hermoso. Eso no sería posible. Si hicieras eso, entonces, claro, no eres amor. La fuente se modificaría. Wow, qué buena manera de explicarlo. Fíjense que nunca lo había, y ya lo había leído, pero yo creo que no me había quedado muy claro. Wow, si realmente eres amor y no una persona, ¿cómo puedes amar a una y otra no? Eso no sería posible. Si hicieras eso, no serías amor. ¿O sí? Serías otra cosa. Si J amó a sus padres, y tú deberías hacer lo mismo, pero no estaba dispuesto a limitarlos, ni a limitar, ojo, a nadie más, a hacer falsas imágenes de sí mismo. Él sabía que su verdadero hogar y el de sus padres estaba en Yahvé. ¿Dónde? Pregunta Gary. Y aquí vienen unas cosas medio raras. Dice Pulsa, Yahvé, Eloí, Dios, Adonai, Elohim, Kiros. Todos ellos son nombres de lo divino. Las palabras y las teologías desaparecen en Dios.
Nadie, ojo, qué bonito lo que dice aquí, nadie se llevará la Biblia ni el libro del curso al cielo. ¿Qué dice aquí? Que todo eso son elementos del sueño. Son teologías que tenemos que bajar para poder hacerlas verdad, pero se quedan aquí, en el sueño. El curso, dice aquí, ojo, es una herramienta. Puedes usarla como una escalera para ascender hacia tu meta. Una vez que llegues ahí, deshazte de la escalera. Ya no la necesitas. A propósito, dice Arte, antes hemos mencionado el amor especial, pero hay dos tipos de relaciones especiales, amor especial y odio especial. Acabaremos explicando más sobre ambos y su propósito, que en realidad es el mismo. ¿Por qué? Porque son parte del sueño. Pero de momento deberíamos continuar con nuestra historia. Ya hemos hablado sobre la primera división de la mente y de ella surgió la conciencia. Como consecuencia de ello, por primera vez, y ahí va todo lo que aprendimos del libro del mensaje, por eso para mí el mensaje es importante. Por primera vez tuviste que hacer una elección consciente y ahí está, segunda división, el tomador de decisiones. Antes no había nada entre lo que elegir, pero ahora había dos respuestas posibles a esta idea de separación. Esto es lo que condujo a la segunda división de la mente. Ya hemos dicho que la mente aparentemente separada, ojo, vamos a subrayar, que la mente aparentemente separada parece dividirse y luego subdividirse. Eso simboliza la separación. Pero todas las divisiones simbolizan la primera. En cuanto comprendas las primeras, entenderás que todas ellas son iguales, a pesar de las apariencias en sentido contrario. Todo esto, mensaje de un curso de milagros de Kenneth Wapnick, ¿ok? Si hay dudas o cualquier cosa, me voy y lo repaso, ya lo leímos, los primeros 2, 3 capítulos del libro. Y dice, tienes que recordar que después de la primera división, el cielo solo es un recuerdo. ¿Qué quieres decir con eso? Le dice Gary. Y Arten le contesta, la conciencia no es algo que pertenezca a Dios. De modo que ahora parece ocurrirte algo completamente diferente, una experiencia de individualidad. Cuando la mente se divide, cada nuevo estado es la realidad para ella. Ojo con esto, insisto, esto, perdón que lo repita tanto, pero en el libro del mensaje, Kenneth Wapnick hace un gran trabajo explicando estas divisiones. Cuando la mente se divide, cada nuevo estado, porque acuérdense que son 4 divisiones, cada vez que voy andando en una división, la mente cree que esa es su realidad y su anterior condición es negada y olvidada. Wow. Un psicólogo lo llamaría represión, solo que la magnitud de lo que estamos discutiendo, obviamente aquí es mucho, está mucho más allá de lo que cualquier humano podría ser consciente. Exactamente. Y aquí se empieza a generar muchísima resistencia. Sin embargo, la dinámica es la misma, en el sentido de que eso que ha sido reprimido es inconsciente. Mucha atención, mis niñas, por eso no lo reconozco, por eso no puedo perdonarlo o salvarlo, porque no lo tengo en el consciente. Curiosamente, el inconsciente no es un lugar, es un dispositivo mental. Mucha atención, lo vamos a subrayar, porque luego creemos que el inconsciente es un lugar ahí muy profundo, muy escondido. No, dice aquí, Arten, es un dispositivo mental. Aún es posible recordar lo que ha sido negado, pero sin ayuda será muy improbable que recuerdes aquello de lo que te has disociado. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. De la mano del Espíritu, entregándole al Espíritu Santo, no entiendo nada, pero aquí está todo, ¿ok?
Perdón, estoy subrayando, sumamente importante esto. En el cuadrito de al lado dice, uno que está oscurito, siempre habrá únicamente dos opciones. Una opción es el recuerdo de tu verdadero hogar en Dios y la otra es el pensamiento de separación de Dios o individualidad. Y continúa Arten diciendo, ahora bien, el tú con minúscula al que el curso y yo nos estamos refiriendo no tiene nada que ver contigo como ser humano. Y vamos tratando de hacer las diferencias, ¿ok? Sino con la parte de tu mente que toma decisiones. Ojo con eso, ¿ok? Bien interesante. El tomador de decisiones. Incluso cuando parece que estás tomando una decisión aquí, en este mundo, en realidad no la estás tomando aquí, porque no estás aquí. En nuestra historia, esta nueva mente aparentemente individual va a tomar su primera división, su primera decisión. Parece trabalengua, ¿sí o no? Llegados a este punto, solo hay dos opciones y siempre habrá únicamente dos opciones. Lo vimos en una clase, no me acuerdo si fue en esta o en la del miércoles o en la del jueves, donde siempre andamos no, ya me acordé, fue la clase pasada del jueves en la noche, en la del mensaje, efectivamente, porque creemos desde el ego y desde el sueño que nos las pasamos tomando decisiones en este mundo. Ah, yo decidí pues comer albóndigas en lugar de lasaña, ¿no? O yo decidí hoy ir al gym en lugar de quedarme acostada. O yo decidí tomar agua en lugar de Coca-Cola. O yo decidí, ay, creemos tontamente que siempre andamos decidiendo. Y no es cierto. Y fue una plática que tuvimos. Entonces ya todo está determinado. A nivel emociones, sí, a nivel situaciones, no. Entonces, ¿qué es realmente la única capacidad de decisión que yo tengo aquí en esta dimensión? ¿Con quién me decido elegir, ver, transitar, acompañar la experiencia que estoy observando? La experiencia ya está per se, no importa si ya está determinada, no importa, eso es irrelevante, por si me pierdo ahí, me puedo confundir un poco más. ¿Qué es la única decisión? Por eso dice, solo hay dos decisiones verdaderas que puedo yo tomar, ego o espíritu. ¿Con quién transito el acontecimiento? ¿Sí? Repito, llegados a este punto, solo hay dos opciones y siempre habrá únicamente dos opciones. Ahí tienes la segunda división de la mente. Ahora, parece haber una mente acertada y una mente equivocada, y cada una representa una opción diferente o una respuesta diferente a la diminuta idea loca. Una opción es el recuerdo de tu verdadero hogar en Dios, el recuérdame, que no tiene nada que ver, insisto, con el acontecimiento, ¿ok? Simbolizada en el curso por el Espíritu Santo. Y la otra es el pensamiento de separación de Dios o individualidad, simbolizada en el curso por el ego. En el curso, J, ojo, antropomorfiza, es decir, le da como atributos de humano o forma al Espíritu Santo y al ego. Y empieza a hablar de ellos como si fueran entidades individuales, pero también deja claro que el ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. ¿Y por qué será que se antropomorfizan estos conceptos? Pues para que en la mente podamos entenderlos mejor. Yo si en la mente tengo que meter algo que no tiene una forma específica, difícilmente me cuesta entenderlo. Al mismo Dios. Dios lo tengo ubicado, aunque lo seguimos trabajando. Tú ahorita dices, piensas en Dios y piensas en un humano enorme, barbón, sentado, parado, como sea, pero lo visualizas como un ente con forma, porque es la manera en que nuestra mente separada puede asociarse a las cosas.
¿ok? Por eso se antropomorfizan. Sin embargo, no tienen forma. Dios no tiene forma. Dios es una energía hermosa, divina, es algo que se siente. Para J, el curso es una obra de arte, no un proyecto de ciencias. Es una presentación completa dada a varios niveles. Tienes que darle cierta licencia artística. Buena parte del curso ha sido presentado en verso blanco shakespeariano o yámbico pentamétrico. ¿Sabes por qué? Por eso a veces el curso es complicado leerlo. Si tú no lees el curso específicamente con sus comas, sus puntos y todo, te puedes perder porque va seguido en renglones. Eso es lo que se llama yámbico pentamétrico. Y le preguntan, ¿sabes por qué? A lo que Gary le dice, obviamente no tengo ni idea. No solo es precioso, le dice Arten, sino que te fuerza a leer el curso más lenta y cuidadosamente. Asimismo, tiende a atraer alumnos a largo plazo que se tomen en serio su aprendizaje. A contrario, Sensu, al mes, 2 meses, vámonos para afuera. La misma manera en como está escrito, harta, cansa, me confunde, no me atrae, no trae dibujitos, no trae fotitos y aparte está escrito así como raro. Obviamente el curso no es para todo el mundo. O como dijimos antes, al menos no para todos al mismo tiempo en este momento o todos a la vez. Una vez más, tu mente tiene dos opciones entre las que elegir. Ahora estamos en el cruce de caminos crítico de la aparente separación. El recuerdo de lo que eres es tanto la respuesta a la separación como el principio de la expiación unidos en uno. Repito, el recuerdo de lo que eres. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Es la respuesta a la separación, como el principio de la expiación unidos en uno. Tal como el curso enseña sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a existir como medio de protección al producirse la separación. ¿Ok? Eso también tiene que quedar ya bien claro. El Espíritu Santo no me lo voy a encontrar en el cielo para decirle, ay, gracias por haberme ayudado a llegar aquí. No, el Espíritu Santo es un elemento, una herramienta de la dualidad que tuvo que surgir, y nos explica el curso, en el mismo momento en que surge la idea de separación. O sea, al momento en que surge el problema, surge junto con la solución. ¿Ok? En cuanto el problema se ha erradicado, la solución termina por ya no existir tampoco porque cumplió su propósito, ¿ok? Entonces, existió en el mismo instante en que se dio la separación, lo cual inspiró simultáneamente el principio de expiación. ¿Cuál es el principio de expiación? El deshacimiento. Mediante la entrega voluntaria del reconocimiento del error de algo que no tiene ni siquiera efectos porque no proviene de algo que no es real. Obviamente, dice aquí, el curso tiene su propio significado para algunos términos, entre los que se incluye la expiación. Como el texto explica, el Espíritu Santo siempre ha enseñado expiación. Te insta a que le devuelvas toda tu mente a Dios, ya que en realidad tu mente nunca se separó de Él. Si nunca se separó de Él, solo tienes que percibirla tal como es para que retorne a Él. Tener plena conciencia de la expiación es, por lo tanto, reconocer que la separación nunca tuvo lugar. Esto es, esto es fuerte, fuerte, porque es el reconocimiento de que todo el sueño está teniendo lugar, pero en una ilusión. No tiene efectos, no va a generar consecuencias. Sí, en el punto en el que nos encontramos de nuestra historia, hubieras elegido creer la interpretación o respuesta del Espíritu Santo a la separación en lugar de la del ego. Tu pequeña aventura en sueños se habría acabado. El ego tuvo su propia respuesta egoísta
y terriblemente tentadora. Si tú continúas creyendo en la separación, el ego te ofrece tu propia identidad individual, separada de Dios, muy especial y de qué tamaña importancia, una importancia exclusiva, ¿no? ¿Qué tal personaje? Como J dice en el texto, el ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia, ¿sí o no? Lo único que puede ofrecer es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esta vida es tu existencia porque es la del ego propia. Por eso te hace creer que tu existencia se limita a la cantidad de tiempo en la que el cuerpo se mantiene despierto, vivo, porque es lo que el ego tiene exactamente también de tiempo, de vida. Y entonces te tiene que hacer comprar esa idea. Por supuesto, dice aquí que no tienes ni idea de en qué te estás metiendo y por lo tanto haces otra decisión muy desafortunada. Como el miedo te va llevando a más miedo, a más miedo, a más miedo por las decisiones que vas tomando, ¿no? Desde el mismo miedo, a todos nos ha pasado. Todo esto es nuevo para ti y estás más que dispuesto a darle una oportunidad a la curiosidad para que mate al gato. Eliges a favor del ego para poder ver cómo es ser especial y estar aparte. Esto a su vez causa la tercera división de la mente. Wow, me encanta porque está haciendo un resumen de lo de Kenneth Wapnick del libro. Tercera división de la mente. Y le dice Gary, cuando tú dices o cuando dices tú, supongo que te refieres a cada uno de nosotros. Cuando dices tú, sí, le contesta Arten, no te estoy ofendiendo personalmente, solo estoy tratando de ayudarte a hacerte responsable del poder de tu mente. Incluso J ha estado ahí. Él, qué hermoso esto, ojo, él ya estuvo ahí, es decir, como Jesús, J, ya estuvo ahí. Él simplemente no creyó en ello tanto como el resto de nosotros, lo cual es la principal razón por la que despertó antes que los demás. Y dice el curso, ¿por qué Jesús logró la mente crística o es nuestro hermano mayor? Por el simple hecho de que él en ese momento crucial solo se recordó, sabía que solo existía esa parte. Ya no había conciencia, ya no había percepción, ya no había tomador de decisiones, solo tenía esa idea, la fuente, el recuerdo puro, lo que realmente su ser representaba. Y Gary dice, de modo que la primera división de la mente es la conciencia, que me hace pensar que estoy separado de Dios, aunque en realidad no puedo estarlo. Es como estar en la cama de noche y soñar. Sigo permaneciendo en la cama, pero no puedo verlo. En este sueño de separación del que hablas, lo que es real para mí es el sueño y el cielo está olvidado. Tal como cuando sueño de noche, a lo que reacciono y lo que experimento, ojo, es el contenido del sueño. Y dónde estoy realmente queda totalmente fuera de mi conciencia. Y bueno, esto no tiene materia de controversia ni de discusión, ¿estamos de acuerdo? Aquí todos nos vamos a dormir, todos hemos tenido sueños y todos nos hemos dado cuenta de que mientras soñamos, juramos que lo que estamos ahí es completamente real. Lo que quiere decir que se me olvidó por completo también que estaba yo acostada en mi cama completamente segura. Y es una analogía perfecta de lo que en vigilia también estamos experimentando. Para mí este instante, este momento, este cuerpo es completamente real. El estar acostada en la cama, que sería estar al lado de mi padre en mi fuente, ahorita está completamente olvidado. Y es una analogía wow que representa lo que verdaderamente es mis niñas. Nos cueste recibirlo, entenderlo, como sea. Bueno, con la segunda división, noto que hay dos modos de interpretar lo que está pasando.
siendo uno el del Espíritu Santo, que es mi verdadero ser, y el otro el del ego, que habla desde la separación y desde el yo individual. Ahora bien, la mente tiene dos partes. Supongo que la elección del ego causó la tercera división, pregunta Gary. Sí, le dice Artem, pero recuerda, cuando haces una elección a este nivel, mucha atención, mis niñas, esa es tu nueva condición y tu anterior condición queda completamente olvidada, separada por un muro en la mente. Una vez que eliges el ego y causas esa tercera división, el Espíritu Santo solo es un recuerdo. Ahora estás totalmente identificado con el ego. No obstante, siendo holográfica por la gracia de Dios, incluso cuando la mente parece dividirse, cada parte sigue manteniendo las características de la totalidad, de modo que en realidad nunca puedes perderte. Y seguimos con la analogía del sueño. Tú crees que es muy real y todo, pero tu verdadera esencia sigue estando en su fuente, de donde realmente es. Tanto el ego como el Espíritu Santo aún pueden ser hallados en cada mente. Lo que ocurre es que el Espíritu Santo está ahogado por la voz del ego. ¿Por qué? Porque es la que eliges escuchar. No ahogado porque te pasó algo o porque tu karma, no. Tú decidiste ahogar la voz del Espíritu, decidiendo en favor de la voz del ego. Y porque lo que realmente eres ha sido empujado fuera de tu conciencia. Dijimos antes que puedes haber olvidado la verdad, pero sigue estando ahí, enterrada en tu mente. Ya lo dice hasta la Constitución, ¿no, mi Erika hermosa, que es abogada? La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Aquí opera igual. Aquí el hecho de que yo no recuerde mi verdad no me hace ajena a ella o me hace estar fuera de ella. Simplemente la tengo olvidada, pero sigo siendo lo que soy. Sigo proveniendo de la misma fuente. Mi esencia es la que siempre ha sido. No porque se me haya olvidado, ay, pues entonces no, ese ya no proviene de Dios o su fuente ya no es Dios. No, es exactamente lo mismo. Y le dice Pursa, no tienes ni idea de lo poderosa que es la mente, hermano mío. Al nivel que estamos hablando, que aún es el nivel metafísico, toda la tempestad en un vaso al que llamas el universo, qué importante, ¿eh? Repito, toda la tempestad en un vaso al que llamas el universo está a punto de ser creado erróneamente por unas cuantas decisiones tuyas. Responsabilidad absoluta, ¿eh? No culpa, no victimismo, responsabilidad absoluta. Decisiones. ¿Y qué decisiones se refiere? No a que si elegí irme acá o irme allá. No. Elección a quién elijo como guía de mi experiencia. El resultado final, dice aquí, será un presunto tú, ojo, que ahora es totalmente inconsciente del poder o del verdadero poder que está a su disposición y en cambio virtualmente carece de mente y parece estar limitado a un cuerpo. Qué fuerte, qué liberador, pero qué información tan, híjole, pues tan fuerte. Y dice Gary, le pregunta, responde esto a la antigua cuestión, si Dios es realmente todopoderoso, ¿podría crear una piedra tan pesada que él mismo no fuera capaz de levantar? ¿Qué tal la preguntita, eh? Arten le dice, eso no responde a la pregunta sobre Dios, y la respuesta es no. ¿Por qué? Dice Gary, porque él no es un idiota. ¿Y yo lo soy? Dice Gary. No, le contesta Arten, pero estás soñando que estás aquí. Y ahora estás empezando a despertar. Volviendo al tema,
Escucha un poco lo que dice el curso sobre la primera vez que sustituiste la ilusión por la verdad. La primera vez, ojo, atención mis niñas, no te das cuenta de la magnitud de ese único error. Fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de él no pudo más que surgir un mundo totalmente irreal. ¿Qué otra cosa podría haber surgido de él? A medida que empieces a examinar sus aspectos fragmentados, te darás cuenta de que son bastante temibles, pero nada que hayas visto puede ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad del error original, el cual pareció expulsarte del cielo, fragmentar el conocimiento, convirtiéndolo en inútiles añicos de percepciones desunidas y forzarte a llevar a cabo más sustituciones. Lo mismo, le doy validez a la primera división y con esa se vienen todas las demás. Porque ya esa primera división me generó un miedo horrible, una culpa inconsciente, un miedo, un terror. Y partiendo de ese miedo, de esa emoción, comencé a tomar decisiones bastante desafortunadas, que me hacen profundizar en el sueño, sumergirme en el sueño y cada vez creerlo más real en mi proceso, en mi experiencia. Sí, dice Gary, pero no tenemos el mismo problema con esta historia que con la historia del Génesis y con algunas de las cosas que Dios presuntamente hizo. Quiero decir que, ¿por qué diablos querría una parte de Cristo querer separarse de Dios si todo era tan completamente perfecto? Ay, esta pregunta me la han hecho mis niñas, no sabe la cantidad de gente que me la ha hecho en el curso. Si estábamos tan a gusto, tan tranquilas, ¿por qué si estaba yo allá en las playas de Grecia, decidí volverme acá, regresar a Zona Esmeralda? ¿Como para qué? ¿No? Por decisión propia. Una pregunta muy válida y que desde luego se da muy común. Y Arte le dice, en primer lugar, en la historia del Génesis, Dios es responsable del mundo que ves. Ojo con el error, super error, mis niñas. Y tú eres un efecto en lugar de una causa. En el curso, tú eres responsable del mundo que ves y no una víctima de él. Dios y Cristo siguen siendo perfectos, como en el cielo. Ojo, y el tú, que lo ponen entrecomillado, y el tú que piensas que está en este mundo necesita aprender cómo despertar del sueño, escuchando al Espíritu Santo. Recuérdame, recuérdame. Eso ya también tiene que quedar bien claro. Perdón si lo repito 50,000 veces cada vez que nos vemos. Pero si yo quiero lograr el recuerdo, bajar la información, iluminarme, recordarme, llámenle como puedan, desde el personaje Noriko, no se puede. Yo tengo que entregarle mi proceso al espíritu, ¿ok? No entiendo nada. ¿Cómo se lo entrego? No entiendo nada. Nada más así, ¿eh? Porque desde el ego siempre hay partes que yo creo entender. Hay unas que sí me son muy fáciles entregárselas al ego, digo al espíritu, pero hay otras que no, hay otras que el ego me dice, no, esto sí, sabes que claro, ¿cómo no te va a dar diabetes si te la pasabas comiendo chocolates o dulces? ¿O cómo no te corrieron cómo no te iban a correr del trabajo si llegabas siempre tarde? Según el ego hay cuestiones o situaciones que yo sí comprendo y entonces en esa comprensión estoy capacitada para juzgarlo. No se lo entregué al espíritu, no lo voy a caminar con él. Y lejos de eso me voy a ir a dar de topes en la pared, me voy a ir de boca al barranco. Tengo que entregar todo, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada todo el día, todo el día, todo el día. Y dice, ahora echemos un vistazo a tu otra pregunta. ¿En realidad es una pregunta o una afirmación? ¿No estás diciendo que la separación de Dios ocurrió realmente? ¿No puedes preguntar cómo podría haber ocurrido la separación? A menos que creas que ocurrió. No pasa nada, esto es muy válido.
Sin embargo, ya hemos dicho que el principio de expiación dice que no ocurrió. A continuación, preguntas como ¿Cristo podría haber elegido ponerse del lado del ego cuando ya hemos dicho que no era Cristo, sino una conciencia ilusoria la que parecía hacerlo? Y encima cuestionas cómo se pudo tomar esta decisión estúpida cuando estás aquí, volviendo a tomarla ahora mismo. Fíjense esta última parte, me encanta porque estas preguntas que son completamente válidas en el sueño provienen 100% del ego. Si yo cuestiono para qué me separé, es porque yo creo que me separé. Todas estas preguntas traen un trasfondo de darle verdad a la ilusión, porque si no, no tendrían propósito. Pero si yo estaba tan tranquila, entonces ¿para qué me quise venir al sueño? ¿O por qué si Dios era tan inteligente permitió que nos separáramos? Son muy válidas, pero son 100% del ego. ¿Por qué? Porque aparte el curso también nos enseña eso, mis niñas. Ante preguntas del ego, no hay respuestas, ¿cómo decirlas? No correctas, sino que dejen tranquilo al ego. De hecho, por eso el ego nos cuestiona, porque de algún modo sabe que no hay manera desde Dios de responder eso. Y entonces nos quedamos intranquilos, damos argumentos para decir el curso no es real, se contradice, no hay manera de comprobar muchas cosas de las que dice. Estas preguntas, si llegan a mi mente, las observo, las hago si se necesita, si se presta, pero entender que siempre que cuestiono parte de la ilusión, siempre vendrá ese cuestionamiento del ego. Para poner en jaque la mente, eh, para seguir manteniendo la ilusión, porque no va a haber una respuesta que sea suficiente para el ego. Nunca. Al contrario, el ego siempre va a buscar la manera en que yo le siga dando verdad a la ilusión. Ay, claro. Y lo vemos en un ejemplo muy claro en la dualidad. Si no me respondes algo, o es porque me estás engañando, me estás mintiendo, o ya no sabes cómo llevar el engaño. Y creemos que así opera. Por eso es muy dualista este ejemplo. Aquí le vamos a dejar en este argumento que me encanta. Quiero que lo estudiemos más allá de la misma pregunta, sino el origen de la misma pregunta. ¿Ok? Cómo desde el ego hago ese tipo de cuestionamientos. Estoy segura que esta parte la estudia Kenneth Wapnick en su segunda parte del libro del mensaje, la de no todos estamos dispuestos a escuchar o pocos eligen escuchar. Ahí explica el por qué hacer ese tipo de preguntas. También dice que hacer preguntas ya como que es estúpido, ¿no? Porque hacer la pregunta ya en sí ya tienes tú la respuesta, solo lo haces para señalar algo, pero realmente no. Claro, totalmente. Porque sí, de hecho, muchas veces cuando hacemos la pregunta ya tengo la respuesta yo aquí en la cabecita. Y si no es esa, más valor le da el ego, ¿no? Dice, ah, claro. Entonces, sí, efectivamente, contrario a lo que también la sociedad, lo colectivo nos enseña, pregunten, pregunten, mientras más pregunten, más inteligentes. No es cierto. A nivel conciencia un poquito más despierta, el recuerdo de Dios, las preguntas ya están completamente respondidas, pero a veces quiero oír algo especial y como no lo voy a oír, porque desde mi mente lo sé, eso me va a dar justificante para seguir diciendo, claro, esto no es cierto, o esto sí es cierto, o el sueño sí es real, o ya ves, no sabes ni qué decirme. A mí al principio ya se los he platicado, cuando yo recién empezaba a dar el curso hace más de 10 años, yo cuando ya iba a ponerme en el grupo y decía, puta, que nadie me pregunte nada, que nadie me daba miedo que yo no sabía ni qué iba a contestar, yo no entendía a veces muy bien el curso, y de repente conforme fui avanzando dije, es que la que va a contestar no es Noriko, porque si la que conteste es Noriko se va a contradecir, va a ser el oso, no va a transmitir, y yo tenía que ir soltando eso, no importa, suéltalo, porque también mi ego me decía, tú tienes que estudiar antes de dar el curso, leer y tener tus apuntes, y obviamente pues nunca me daba tiempo. Y luego fui comprendiendo que realmente no era Noriko la que tenía que dar el curso y comprenderlo y explicarlo, porque entonces iba a ser puro ego. Y así te va soltando en la vida.
No hay necesidad de preguntas. Ya todo está respondido. Solo observa de la mano del espíritu. La respuesta ya está dada. Cuando quiero preguntar, es que está el ego ahí chisquirreando. Pregunta, pregunta. ¿Sí, mis niñas hermosas? Bueno, pues Sí, se van como con tarea como Sí, claro. ya saben, practiquen, estudien, no dejen su curso, denle vuelta, vean las clases. Mi Marla hermosa, ahí está la del martes pasado, ahí está en YouTube. Lo que necesiten, ahí estoy en el chat, mis niñas, las amo, les mando un beso enorme. Muchísimas gracias, a seguirle dando Gracias. con el espíritu. A ustedes, mis niñas, besitos, Gracias, Noriko. a ustedes, Bye. Gracias. Bye. gracias. Bye, bye.